Ok, el video se me cortó aquí. Vuelvo a tomar lo que decía. eh, a grabar este nuevo video. Decía que Cristo le dijo a Pedro que todo lo que él de atar en la tierra será que todo lo que él atare, que todo lo que Pedro atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Pero no únicamente a Pedro le dijo eso, sino también a otros discípulos. Dice Mateo 18, versículo, Mateo capítulo 18, versículo 17 dice, eh, perdón, versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces no solamente a Pedro él le dijo eso. Ok, entonces Pedro no fue el sumo sacerdote, solamente hay un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Entonces, esa estructura católica de sumos sacerdotes, de papas, uh, como le llaman, sumo pontífice, sumo pontífice, sumo pontífice, creo que le llaman al papa. No, eso no está en el Nuevo Testamento, no hay sumo pontífice, como ya expliqué como ya acabo de explicar en el, digamos, video anterior. Uh, Jesús es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, uh, que derramó su sangre por nosotros y que ofreció esa sangre por nuestros pecados. No necesitamos sacerdotes que ofrezcan sangre de animales para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús ya hizo eso. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces vemos que esta estructura de poder en la Iglesia Católica, eso es algo erróneo, eso no está en el Nuevo Testamento. Todos esos sacerdotes que vemos en la Iglesia Católica, eso no está en el Nuevo Testamento. Y también otra cosa es eh, eh, estoy tratando de recordar algo. Mm, estoy tratando de recordar algo que quería decir. Ok, el tema de lo que es la sucesión papal. Eh, digamos que ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero también está otro tema, el de la sucesión papal. ¿Dónde dice en las Sagradas Escrituras que muerto, digamos, el primer papa, ha de haber un segundo papa? O sea, se debe de levantar un segundo Pedro, ¿no? Un segundo papa, un segundo sumo sacerdote. Y luego que muera este, entonces se levanta un tercero y así, vengan 10, vengan 20, vengan 100, hasta que Jesucristo venga. O sea, ¿dónde vemos esto? Esta doctrina de sucesión papal. O sea, esa es otra cosa, ese es otro tema que también tienen que explicar lo que es la jerarquía de la Iglesia Católica. No solamente el que, suponiendo que si Pedro fue el primer sumo sacerdote, cómo ellos conectan la Iglesia Católica, la estructura
jerárquica de la Iglesia Católica con Pedro, cómo ellos conectan eso. Porque, ¿por qué no decir que Pedro, digamos, fue, digamos, la piedra sobre la cual efectivamente, sobre la cual se edificó la iglesia? Como dijo Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Supongamos que la frasecita y es sobre esta roca edificaré mi iglesia. Supongamos que se refiere a Pedro, que esa roca se refiere a Pedro. Eh, ok, pero ¿cómo, digamos que es así, pero cómo tú conectas la jerarquía católica con esa verdad de que Pedro fue esa roca sobre la cual se edificó la iglesia? ¿Por qué no decir que Pedro ciertamente fue la roca sobre la cual se constituyó la iglesia, se fundó la iglesia, se edificó la iglesia, perdón, se edificó la iglesia, uh, verdaderamente sobre Pedro? Pero ¿por qué no decir que esa estructura de la jerarquía católica no son falsos maestros, pastores, líderes, falsos líderes, eh, digamos que quieren, digamos que se infiltran en la iglesia? O sea, ¿cómo ellos conectan su jerarquía con Pedro, con San Pedro, con Pedro el Santo? ¿Qué tal si, o sea, ¿por qué no decir que ellos son esa estructura católica? Están llenos de pecadores, de gente que no son de Dios, y están falsamente llamándose a sí mismos sucesores de Pedro. O sea, ¿cómo ellos conectan su jerarquía católica, la jerarquía de ellos católica, con Pedro? Con este verdadero Pedro que vemos aquí en las Santas Escrituras del Nuevo Testamento. ¿Cómo ellos conectan el uno con el otro? ¿Por qué no decir que ellos son una jerarquía falsa, impostora, que se quieren mezclar con el verdadero Pedro, pero que realmente no tienen nada que ver con Pedro? Que Pedro predicó en contra de ellos, en contra de los falsos maestros. Entonces, ¿cómo ellos se basan? ¿Qué base tienen ellos para decir que ellos son los sucesores de Pedro? Que cada papa es un sucesor de Pedro, que Pedro fue el primer papa, el primer sumo pontífice, y a través de la historia han sido eh, han sido relevados por estos sumos pontífices de la Iglesia Católica. Que muerto Pedro, entonces vino el segundo papa, el tercer papa, así hasta nuestros días. ¿Cómo ellos conectan esto? ¿Por qué no decir que ellos son falsos, que son una estructura falsa, errónea, que no está siguiendo los pasos de Cristo Jesús, sus enseñanzas, y no está siguiendo las enseñanzas de Pedro tampoco? ¿Por qué no decir eso, que ellos son unos falsos? Una estructura errónea, falsa, que se quiere mezclar con Pedro, pero que si Pedro estuviera vivo, le dijera a ellos en su cara: yo no tengo nada que ver con ustedes, no pertenezco a ustedes no pertenecen a mí, yo no pertenezco a ustedes. O sea, ¿cómo ellos conectan su estructura católica romana que vemos hoy día con lo que sucedió hace 2000 años atrás, con este Pedro, verdadero Pedro, del cual habló Jesús, esta roca, esta piedra? ¿Cómo ellos conectan? O sea, ¿qué fundamento tienen ellos? ¿Qué argumento sólido ellos tienen para conectarse? Conectar su estructura piramidal, su estructura sacerdotal, su estructura papal con Pedro. O sea, ¿cómo ellos conectan esas cosas? Ese es otro, digamos, argumento que la Iglesia Católica tiene que ofrecer. Pero sabemos que eso es falso. La Iglesia Católica, esa estructura, es falsa. Eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento.
en el verdadero y puro evangelio que vemos en las Sagradas Escrituras, aquí en el Nuevo Testamento. No vemos esa estructura, como ya expliqué en los minutos anteriores, en el video anterior, digamos. Vemos en las Escrituras, vemos en el Nuevo Testamento que hay pastores, o sea, como esos pastores que dirigen a las ovejas, al rebaño, ¿no? A las cabras, como vemos, ¿no? En los montes, ¿no? O sea, un pastor que tiene un rebaño de 50 ovejas, 100 ovejas o cabras, cabritos, lo que sea. O sea, hay líderes, o sea, así como ese pastor dirige a sus animales, a esas ovejas, a esas cabras, etcétera. También vemos en el Nuevo Testamento que se le llama, por ejemplo, pastores, a aquellos que, digamos, dirigen a las almas, a un grupo de almas, que las guían por el camino correcto, por el camino de la vida recto. Ok, pero ellos no son sumos sacerdotes, esos pastores simplemente son eso, pastores, alguien que guía, a las almas por el camino correcto. Y todo aquel que guía a las almas, que se supone que sirve a Dios, que es, digamos, un líder al cual Dios ha puesto en medio de la iglesia, esos líderes que Dios ha puesto, digamos, líderes que Dios ha puesto en medio de la iglesia, tienen que hacerlo bajo los mandamientos de Dios. Nunca pueden contradecir los mandamientos de Dios, porque si contradicen los mandamientos de Dios, esos no son enviados de Dios, esos no son, digamos, líderes, pastores que nos guían por el buen camino. Si nos están conduciendo por algo, por un camino torcido, por un camino que quebranta los mandamientos de Dios, que quebranta las verdades, los mandamientos que Dios nos mandó a cumplir, las verdades, las enseñanzas que Dios nos mandó a cumplir para heredar la vida eterna, esas enseñanzas, esos mandamientos que nos guían por el camino recto de la vida. Si predican una cosa que no es, si enseñan una cosa que no es conforme a la doctrina sana de Cristo Jesús, conforme al evangelio sano de Cristo Jesús, te están desviando y son falsos pastores, falsos maestros. ¿Ok? Y no debemos de seguir a esos falsos maestros, sino que debemos de seguir a los pastores siempre y cuando ellos nos guíen por el camino recto, acorde con la voluntad de Dios, porque nuestro jefe supremo es Dios, es el Padre, es Jesús, su Santísimo Hijo. ¿Ok? Es los mandamientos de Dios los que debemos de obedecer, seguir, no a hombre. No debemos poner nuestros ojos en hombres, sino en Dios. Somos ovejas de Jesús. ¿Ok? Como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Ok? Entonces, Jesús es el verdadero pastor, el gran pastor de las ovejas. Bueno, hasta aquí. Que Dios te ilumine, te bendiga, te ilumine, que te haga comprender bien todo este tema y las Sagradas Escrituras. Lee las Sagradas Escrituras por ti mismo, la Biblia. Y si estás en pecado, arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante Dios, con el rostro en el piso, rogándole a Dios de rodillas por misericordia, por perdón, que te perdone tus pecados. Ve directamente a Dios, no ante un sacerdote católico. Él no es el que te puede perdonar de tus pecados, sino Cristo Jesús. Es el verdadero sumo sacerdote. Ve ante Él. Ruégale a Dios por misericordia, con el rostro en el piso, rogándole al Padre por misericordia, que te lave
con la sangre de Jesús, porque solamente a través de la sangre de Jesús es que tus pecados pasados pueden ser limpiados. Deja de pecar y todos esos pecados pasados van a ser borrados con la sangre de Jesús. Ok, Dios te bendiga. Entonces Jesús le llamó a Simón, le llamó Pedro, piedra. Y lo constituyó como un apóstol, pero él no era el único apóstol y él no era el único fundamento, sino que la Biblia llama, como ya dije, el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento de los apóstoles. La iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles en plural, no un solo apóstol, sino los apóstoles. Estamos fundados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo, la principal piedra, el principal fundamento. Ok, entonces Pedro fue una autoridad, sí, fue una autoridad, pero simplemente fue un hombre. No es Dios ni un sumo sacerdote, él no fue sumo sacerdote. Simplemente fue una autoridad, un apóstol, tal vez tuvo una autoridad tal vez sobre los demás apóstoles. Puede ser que Pedro, piedra, tuvo cierta autoridad. Tal vez más elevada, tal vez que los apóstoles, que el resto de los 11 apóstoles. No sé, puede ser. Pero simplemente fue simplemente un hombre y no fue sumo sacerdote. Ok. El sumo sacerdote es Jesús. Ok. Y Él es la verdadera piedra, la roca del ángulo. Ok. La principal piedra, la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. El verdadero fundamento, el principal fundamento. Jesús, el Cristo. Bueno, Dios te bendiga.